Lectura del libro escrito por Fritz Perls titulado Yo, hambre y agresión, 10º capítulo de la segunda parte, la proyección. Mientras que con la ayuda de la literatura analítica disponible pudimos formar un cuadro claro del origen de la introyección, aún estamos en tinieblas acerca de la génesis de la proyección. Existe allí un estadio prediferente para el cual, que yo sepa, todavía no se ha acuñado un nombre. Con frecuencia se observa que el niño arroja su muñeca del cochecito. La muñeca ocupa el lugar del niño mismo. Quiero estar donde está la muñeca. Este estadio emocional se diferencia más tarde en expresión y proyección. Un metabolismo mental sano requiere el desarrollo en dirección de la expresión y no de la proyección. El carácter sano expresa sus emociones e ideas. El carácter paranoide las proyecta. Difícilmente puede sobreestimarse la importancia del tema de la expresión si se tienen en cuenta dos hechos. Primero, es incorrecto hablar de la represión de los instintos. Nunca se pueden reprimir los instintos, tan solo sus expresiones. Segundo, además de la expresión inhibida de los instintos, principalmente de la acción, toda neurosis manifiesta dificultades para expresar el ser, principalmente con palabras. Se reemplaza la expresión con actuación, difusión, hipocresía, egocentrismo y proyección. No se crea deliberadamente la expresión genuina brota del corazón, pero se moldea conscientemente. Todo artista es un inventor que encuentra medios y caminos, a veces caminos nuevos, para expresarse. La proyección esencialmente es un fenómeno inconsciente. La persona que proyecta no puede distinguir en su forma satisfactoria entre el mundo interior y el exterior. Visualiza en el mundo exterior aquellas partes de su propia personalidad con las que se niega a identificarse. El organismo las experimenta como si estuvieran fuera de las fronteras del ego y reacciona consecuentemente con agresión. Por simplificar, dejamos aquí de lado algunas complicaciones. Dios, por ejemplo, es una proyección de los deseos de omnipotencia del hombre, pero por identificación parcial mi Dios. La agresión entra en juego solo contra un Dios extraño o en situaciones en las que no se acepta la voluntad de Dios, como después de decepciones. Se dice que la gente solo recuerda a Dios cuando lo necesita. Los sentimientos de culpa son desagradables de soportar, por eso los niños y los adultos con sentimientos de responsabilidad insuficientemente desarrollado se inclinan a proyectar toda culpa anticipada sobre alguna otra cosa. Un niño que se ha golpeado en una silla culpa a la perversa silla. La persona que arruina sus negocios puede atribuir la responsabilidad a la mala época o al destino. Siempre habrá a mano un chivo expiatorio. Estas proyecciones de culpa tienen la ventaja de proporcionar un alivio temporal, pero privan a la personalidad de las funciones del ego de contacto, identificación y responsabilidad. Al analizar pacientes que con anterioridad habían estado en tratamiento con otros analistas, me di cuenta que en algunos de ellos manifestaban un número extraordinario de proyecciones. Se habían hecho conscientes partes reprimidas de sus personalidades, pero los pacientes no habían aceptado los hechos y funciones que habían brotado a la superficie. Eran malos mascadores y nunca se las habían arreglado para asimilar el material liberado. Este material había sido arrojado desde el inconsciente directamente al mundo sin pasar las fronteras del ego. Un caso, al proyectar sus impulsos sexuales sobre sus amigos, habían desarrollado casi una manía de persecución. Otro manifestaba un acrecentamiento notable del miedo desarrollado a través de la proyección de su agresión sobre el mundo. Al liberar el material reprimido, sin asimilarlo, ambos casos habían ido de mal en peor. Una madre me dijo que su hijo había experimentado una pesadilla. Se despertó llorando porque un peno quería morderlo.
Descubrí que en su intento de jugar al perrito con su madre y comerla se había encontrado con un rechazo severo y se le había dicho que no fuera malo. No intenté explicar al niño el significado del perro como animal tótem y su papel dentro del complejo de Edipo, simplemente le di por entendido que el niño había proyectado su agresión frustrada sobre el perro del sueño. Por este medio su papel de morder activo se había cambiado en miedo de ser mordido. Aconsejé a la madre que alentara lo mismo el juego del perro que la agresión del niño. La pesadilla no volvió a repetirse. La persona que está inclinada a proyectar se parece al que está sentado en una casa con espejos de todas las paredes. Donde quiera que mira piensa que ve el mundo a través del cristal, mientras que en realidad solo ve reflejos de las partes no aceptadas de su propia personalidad. Excepto en el caso de los sueños y de una psicosis en completo desarrollo, uno encuentra siempre la tendencia a emplear un objeto adecuado como pantalla o receptor para la proyección. El niño con la pesadilla habría desarrollado una fobia a los perros en caso de no haber reconquistado su agresividad. El horror de las naciones agresoras se acrecienta con la misma cantidad de agresiones que la víctima proyecta sobre ellas y disminuye a su nivel real cuando la víctima se niega a ser intimidada y hace uso de su propia agresividad. Sin embargo, no es siempre el mundo exterior el que sirve como pantalla para las proyecciones, pueden también darse dentro de la personalidad. La conciencia severa de algunas personas no puede explicarse simplemente por medio de la introyección. Los padres, que según la teoría de la introyección reaparecen dentro de la personalidad como conciencia, en realidad pueden ser cualquier cosa menos severos. En unos mismos casos los padres habían sido extraordinariamente simpáticos, pero habían matado la agresión del hijo por medio de la bondad. Este paciente sufría serios sentimientos de culpa y reproches intensos de su conciencia. Había proyectado su agresión, su tendencia a reprochar en su conciencia, a la que en consecuencia experimentaba como su atacante. En cuanto logró ser abiertamente agresivo, su conciencia perdió sus fuerzas sobre él y desaparecieron sus sentimientos de culpa. Una conciencia muy rígida puede curarse tan solo cuando el autorreproche se transforma en acercamiento al objeto. Los santos rusos de la literatura presoviética, al someter su agresividad y renunciar al pecado, acrecentaban sus sentimientos de culpa. Por otro lado, un niño puede tener padres muy intolerantes, pero si mantiene su espíritu de lucha y no proyecta su propia agresión sobre los padres o su conciencia, permanecerá sano. Las proyecciones pueden unirse a los objetos en situaciones más inesperados. Uno de mis pacientes gastaba la mayoría de su tiempo preocupándose por sus genitales y cómo experimentar sensaciones en ellos. Con frecuencia imaginaba que su pene había desaparecido dentro de su estómago y que no era suficientemente viril o que era débil. Cualquiera que fuera el tema que se tratara, siempre volvía al tema de su pene. El análisis de sus dificultades genitales y orales aportaron una mejora, pero no la solución. Me sorprendió entonces que sus funciones del ego se limitaran a quejarse y a raros periodos de llanto y disgusto. ¿Dónde estaban los demás rasgos de su personalidad? ¿Estaban proyectados sobre su pene? No sentía que estaba huyendo de ciertas situaciones, pero en esos casos tenía el sentimiento de que su pene había desaparecido dentro de su estómago. Él no se sentía débil, sus genitales eran débiles. En vez de tratar de superar lo aburrido de su vida, trataba siempre de suscitar más sensaciones en su pene. Ciertamente, en un caso excepcional. Lo que con más frecuencia vemos en la proyección hacia el pasado, en vez de expresar una emoción dentro de la situación actual, el paciente produce un recuerdo. En vez de decir al analista, usted dice tonterías, parece ser indiferente, pero de repente recuerda una situación en que atacó a un amigo por decir tonterías.
Ese pasar por alto la proyección hacia el pasado ayuda al psicoanálisis, por un lado, a sostener el dogma del pasado omniimportante y por otro, interfiere en la clarificación de los conflictos actuales. De ordinario, se proyecta hacia el mundo exterior la mayor parte del material no deseado. En realidad, a veces es muy difícil descubrir las proyecciones, por ejemplo, en el caso de la necesidad neurótica de afecto, un fenómeno que siempre ha constituido un tropiezo en la teoría práctica analítica. Karen Horney se ha dado cuenta del papel importante que este rasgo de carácter representa en el neurótico de nuestra época y ya ha explicado que esta necesidad no puede verse satisfecha porque el amor, en caso de ofrecerse, no es aceptado ni asimilado en realidad. El psicoanálisis y la psicología individual de Adler proclaman el dogma de que el neurótico ha permanecido más o menos infantil. Ciertamente la necesidad de afecto está presente en cada niño y la incapacidad de amar es con frecuencia una característica del neurótico. Pero la capacidad de amar no está restringida en absoluto a los adultos. El niño odia y ama con una intensidad que los adultos solo pueden envidiar. La tragedia del neurótico no es que nunca ha desarrollado amor, ni que ha sufrido una regresión al estado de niño. Está en su inhibición de amar, y más aún, en su incapacidad para expresar su amor. Cuando el amor no aceptado le sigue una desilusión, la dolorosa experiencia le hace huir de la entrega a sus emociones. Es como si decidiera que los demás amen, no volvería a correr el riesgo. Pero cada vez que suscita amor, la situación vuelve a hacerse precaria. Se siente tentado a responder al amor con amor, pero siente vergüenza de ser ridículo y romántico. Tiene miedo de que se aprovechen de él o de tener que sufrir repulsas. Cuando además de esto tiene un carácter oral, la necesidad de afecto coincide con su voracidad general. El neurótico proyecta el amor inhibido y consecuentemente en sus expectativas y fantasías suscita visiones en que recibe precisamente los afectos que ha suprimido en sí mismo. Dicho de otra forma, no padece una incapacidad para amar, sino una inhibición, el miedo a amar demasiado. Del mismo modo que la necesidad de afecto del neurótico se ancla en la proyección, así otro síntoma al que el psicoanálisis clásico considera el síntoma neurótico número 1. Me refiero al complejo de castración que se basa en el miedo de que los genitales puedan ser completa o parcialmente destruidos. Para demostrar la existencia de este complejo, los freudianos interpretan cada parte del cuerpo como pene. Hasta la exigencia por parte de la madre de que el niño evacúe su excreción se explica como una castración. Sin embargo, el psicoanálisis pasa por alto el hecho decisivo de que en todos los llamados subtítulos del pene solo un factor permanece constante, en concreto, el de daño. Toda la educación disciplinaria amenaza y a veces inflige daño, ya sea al pene, a los ojos, a las nalgas, al cerebro o al honor. El temor recurrente del neurótico a sufrir daño no puede curarse metiendo todo posible símbolo de pene dentro del complejo de castración, sino más bien anulando las proyecciones de la agresión del neurótico, de su deseo inexpresado de amenazar e infligir daño. Un joven con una fijación materna fuerte, aunque infeliz, admitió que huía de las relaciones sexuales por miedo a que pudiera suceder algo a su pene dentro de la vagina. Sus sueños revelaron que tenía miedo de una vagina dentada. El genital femenino era para él una especie de tiburón que mordería su pene. En apariencia era este un complejo de castración no ambiguo. Era artista y manifestaba un horror no usual a cualquier revisión de sus obras debido a la crítica agudamente mordaz que podrían expresar. Evitaba las amenazas, lo mismo a su pene que a su narcisismo. Otros síntomas trajeron la solución de su neurosis. Rara vez empleaba sus dientes anteriores y temía herir hasta uno
una mosca, dos fenómenos que casi siempre se encuentran juntos. El morder y el herir eran proyectados, pero no solo en la vagina, de tal forma que su miedo a ser herido no se limitaba al pene. Considerar al pene como el único objeto o hasta como el objeto primario, en mi opinión, una decisión arbitraria y confunde un síntoma con una causa. Aunque se convenza a un neurótico de este tipo de que no hay peligro en la vagina, no terminarían sus problemas, ya que su complejo de castración no es el centro de su neurosis, es solo un resultado de su agresividad proyectada. Puede llegar a ser sexualmente potente, pero el miedo al daño, por ejemplo a su prestigio, puede sin embargo permanecer y simplemente buscar otra pantalla para sus proyecciones. La actitud desconfiada de nuestro paciente cambió una vez que aprendió a emplear su agresión, a clavar sus dientes en las cosas y a tomar su parte de la vida. Durante el tratamiento, le voy a expresar críticas muy distintas. Las proyecciones, en el sentido más estricto, son alucinaciones. La pesadilla del niño pequeño es una alucinación proyectiva de este tipo que constituye un síntoma central de la paranoia genuina. Cuando sigue existiendo suficientemente sentido de la realidad, se racionalizan las alucinaciones, podemos entonces hablar de un carácter paranoide. Es típico de él buscar puntos, realidades que puedan servir como pruebas al paranoide de que no sufre alucinaciones. El marido morbosamente celoso, por ejemplo, estará a la espera y tratará de poner trampas a su esposa para descubrir si sonríe a alguna otra persona y si esto sucede interpreta su sonrisa de acuerdo con sus ideas preconcebidas de celos. Una persona era perseguida por el miedo de que algún día la mataría una teja que cayera de un tejado. Evitaba ir cerca de las casas y al caminar por la calle corría el peligro mayor de ser atropellado. No se le pudo convencer, naturalmente, de que la probabilidad de que lo matara una teja era una entre 1.000.000. Un día me trajo un recorte de periódico y me mostró triunfante a una persona la había matado una teja. Como ve, tenía razón. Esas cosas sí suceden. Buscaba puntos y al fin había encontrado uno. Se eliminó su miedo anulando la proyección de su impulso particular a sacar el cuerpo por las ventanas y arrojar piedras a las personas que lo habían tratado injustamente. Casos más ligeros, de caracteres paranoides, manifestaban cierta selectividad que recalca algunas características en una persona y escotomiza otras. Los rasgos atacados corresponden a las proyecciones, a las partes alienadas de la personalidad paranoide. De esta forma, las proyecciones son medios muy apropiados para evitar la solución de la actitud ambivalente. Al no proyectar la actitud hostil propia, se es fácil ser tolerante. No merece uno una felicitación por ser tan bueno en medio de un mundo tan malo. Como una concepción orgánica no puede estar satisfecha con la investigación de solo los aspectos psicológicos, intentaremos descubrir qué es lo que corresponde por el lado somático al proceso de proyección.